Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Una parte sustancial de los éxitos conseguidos por las armas germanas durante la Segunda Guerra Mundial se debió al poderío de sus fuerzas aéreas, la Luftwaffe. Cuando estalló la guerra, la formación de sus pilotos y la cantidad y calidad de sus aparatos le brindaron sensacionales victorias, pero esa excelencia no duró toda la guerra. Durante los años 20, los alemanes sortearon las prohibiciones que los aliados les habían impuesto en Versalles, utilizando los clubes aéreos civiles para entrenar pilotos y acumular horas de vuelo, con magníficos resultados. El acercamiento entre Alemania y la Unión Soviética a partir del Tratado de Rapallo, en 1922, permitió que las tripulaciones alemanas se formasen en Lipetsk, del interior de la URSS, a escondidas de la supervisión internacional. A los 2 años de llegar Hitler al poder, en 1935, Alemania hizo público que disponía de una fuerza aérea enormemente poderosa que superaba con creces a las de otras potencias europeas. El encargado de levantar la Luftwaffe fue Hermann Göring, un héroe de la Primera Guerra Mundial que heredó la unidad de von Richthofen, el mítico Barón Rojo. Göring logró crear una eficaz arma que a mediados de los años 30 desarrolló algunos de los mejores aparatos que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial: los Messerschmitt Bf-109, los Junker 87 Stuka, los Dornier 217 y los Heinkel 111. Junto al avión de transporte Junker 88 formaron la columna vertebral de la Luftwaffe durante los primeros estadios de la guerra. El resultado fue espectacular. En la campaña de Polonia y la de Noruega, la Luftwaffe se mostró exultantemente superior a sus enemigos, pero sobre todo en la batalla de Francia sufrió unas bajas muy altas. En el conjunto de dicha campaña fueron derribados más aviones alemanes que aliados, y pese a lo que se suele suponer, el comportamiento en combate aéreo mostró una habilidad pareja entre los pilotos de uno y otro bando. Aunque en Francia la Wehrmacht consiguió una victoria histórica, fue un primer aviso del desgaste al que la Luftwaffe habría de verse sometida. La batalla de Inglaterra se extendió entre julio de 1940 y mayo de 1941. Fue una continuación, en cierto modo, de la campaña francesa. La Luftwaffe no estaba preparada para la misma, ya que carecía de una fuerza de bombardeo estratégico y los cazas se hallaban en inferioridad al disponer de menor tiempo para sobrevolar el espacio aéreo que sus adversarios. Además, cada aparato derribado suponía la pérdida del avión y del piloto, lo que no le sucedía a sus enemigos. Para entonces, el verano de 1941, la guerra ya se había extendido desde el norte de África y el Atlántico hasta el Océano Glaciar Ártico. En junio de ese año, la mayor parte de la fuerza aérea se volvió contra la Unión Soviética. El ataque contra objetivos terrestres, en apoyo de la guerra relámpago, fue, en principio, exitoso. Durante los meses del año 41 y 42, la superioridad técnica alemana fue abrumadora, y aunque las tornas comenzaron a volverse en 1943, la Luftwaffe, muy disminuida, sería capaz de sostenerse ante los embates de la Fuerza Aérea Roja. No sucedió lo mismo frente a la RAF y la USAF. Desde 1942 comenzaron los ataques aéreos masivos al territorio del Reich, aunque durante muchos meses, pese a la cantidad de bajas sufridas, los alemanes se defendieron con eficacia. Pero en el verano del año 43 los bombardeos se generalizaron. La primera ciudad en sufrirlos fue Hamburgo, que padeció unos 50.000 muertos, a la que seguiría la práctica totalidad de urbes alemanas. Para entonces, la Fuerza Aérea Alemana se consagraba a la misión de defender los cielos sobre su propio territorio nacional. Aunque la producción aumentó exponencialmente en 1943 y 1944, la carencia de combustible impedía una adecuada formación de los pilotos y el nivel de eficacia descendió. En los meses finales de la guerra, la Luftwaffe fabricó los primeros aviones a reacción del mundo, los Messerschmitt 262, que causaron gran cantidad de bajas a los atacantes, pero era demasiado tarde. A lo largo de 1944, y pese a las cuantiosas pérdidas que experimentaban, los aliados no hicieron más que incrementar su campaña de bombardeo. Para la segunda mitad de ese año, la Fuerza Aérea Alemana se mostraba impotente para detener la arrolladora ofensiva aliada. En el aire, la Luftwaffe, como el resto de la Wehrmacht, sucumbió ante la potencia industrial de los imperios a los que se enfrentaba, mientras sobre el terreno las ciudades alemanas ardían por los 4 costados. Y tenemos el placer de acoger hoy por primera vez a don Jorge Tejedor. Muy bienvenido. Muchas gracias, es un placer. Que es abogado y además miembro de la Asociación de Amigos del Museo del Aire y está muy puesto en estos temas que tienen que ver con la aviación. Sí. Bien, empieza hoy usted con nosotros, espero que nos visite en más ocasiones, seguro que será un placer para nosotros. Bueno, empecemos por el principio. El Tratado de Versalles establece una serie de prohibiciones y una de ellas en orden a que Alemania no tenga un ejército que pueda amenazar la paz, y una de ellas es la prohibición de tener una fuerza aérea. Sí, efectivamente.
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la aviación como arma era muy joven. El primer vuelo de un avión había sido en el año 1903 y al comienzo de la Primera Guerra Mundial la aviación prácticamente se limitaba a tareas de observación. Pero durante el transcurso de la Gran Guerra va avanzando técnicamente de una manera prodigiosa y se establecen tanto operaciones de bombardeo como de caza por parte de los aviones de ambos bandos. En este sentido, los alemanes tienen una progresión espectacular y realmente los pilotos más famosos de la Primera Guerra Mundial van a ser todos ases alemanes. El más famoso de todos, el Barón Rojo, von Richthofen, con 80 derribos en esa guerra. Evidentemente, cuando llega el Tratado de Versalles, el interés fundamental de los aliados es cercenar y de alguna manera doblegar a Alemania e impedir que vuelva a tener poderío militar e industrial. Por lo tanto, le prohíbe tanto la posibilidad de tener un arma aérea, un ejército del aire como tal, como la posibilidad de fabricar aviones militares. Así, en el año 20, Alemania se ve obligada a entregar nada menos que los 15.000 aviones de combate que aún disponía, los tiene que entregar a los aliados, aunque lo que sería el alto mando alemán es muy consciente de que, aunque sea de una manera tapada, van a sentar las bases para una futura fuerza aérea. Como muy bien se ha dicho en la introducción, se van a utilizar dos medios. Por un lado, el Tratado de Versalles no imponía limitaciones a lo que era la aviación deportiva, por lo tanto va a haber un fomento espectacular de los clubes de vuelo, se va a fomentar entre la juventud el espíritu aeronáutico. Tampoco hay ninguna limitación en cuanto sería la aviación civil de transporte. En el año 26 se crea Lufthansa y va a fomentar que los constructores sigan fabricando y vayan perfeccionando la técnica aérea. Y por otra parte, como muy bien también se ha dicho, en el año 22 el Tratado de Rapallo con los soviéticos establece unas bases de colaboración dentro de las cuales también, siempre de una manera tapada frente a la opinión pública, van a poder formarse pilotos alemanes en la Unión Soviética en la base élites. Bueno, para mediados de los años 30, Alemania anuncia en marzo del 35 que se salta ya definitivamente las cláusulas de Versalles, y al tiempo que anuncia la creación de un ejército de 600.000 hombres, también lo hace de una aviación de guerra que además es presentada a bombo y platillo, digamos, anunciándose como la más potente de Europa, e incluso Goering llega a decir que es el doble o algo así, el doble de la RAF, ¿no? Es decir, que no lo ocultan precisamente. Bueno, esa aviación que no era ni mucho menos tan poderosa, era una presunción por parte de los alemanes, pero un par de años después sí era la aviación más potente del mundo y la más moderna. En España decantó la superioridad aérea en el verano de 1937, cuando empezaron a llegar los meses 1109 en la batalla de Brunete, y cambiaron en gran parte el signo de la guerra. Sí, efectivamente. En el año 35, marzo del 35, se anuncia la existencia de la Luftwaffe a la luz pública por parte de Hitler, y Goering va a ser el mariscal encargado, ¿no?, de llevar a cabo la tarea de formar y potenciar a la Luftwaffe. A partir del 35 lo que sucede es que se eliminan cualquier tipo de cortapisa sobre los constructores alemanes y por lo tanto van a potenciar de una manera enorme el diseño y fabricación de nuevos aviones de combate. De tal manera que, si bien en el año 36 se había iniciado la guerra en España con una colaboración por parte de los alemanes enviando Junkers 52 de transporte, así como cazas Heinkel 51, biplanos que eran relativamente modestos, ya en el año 37, con la incorporación de los Mercedes Bf-109, efectivamente se va a decantar la guerra aérea en España a favor del bando nacional, que enfrente tenía un arma aérea bastante poderosa, ya que los soviéticos habían ayudado a los republicanos con los Polikarpov I-15 y 16, que eran cazas de una notable capacidad y que hasta ese momento se habían visto superiores frente a lo que les habían opuesto los nacionales. Conceptualmente, la aviación era importante para la guerra de movimientos alemana, lo que se ha dado a llamar la Blitzkrieg, la guerra relámpago, ¿no? Jugaba un papel central la aviación. Sí, bueno, en el periodo de entreguerras surgen básicamente dos grandes teorías en cuanto a la utilización del arma aérea. Por una parte estarían las teorías de Julius Wade, ¿no?, como el principal exponente, que habla de la aviación como un arma estratégica. La finalidad fundamental de la aviación será bombardear al enemigo, intentando destruir sus fábricas, sus ciudades, muy en el corazón del país enemigo, y de esa manera doblegar la capacidad de lucha. Y por otra parte estaríamos hablando de la teoría alemana, en la cual la aviación tiene una finalidad fundamentalmente táctica, es decir, la aviación se va a utilizar para conseguir la superioridad aérea, evitar que los enemigos ataquen a las tropas propias, y por otra parte apoyar constantemente el avance de la Blitzkrieg. Y en el momento en que esa guerra relámpago se encuentra con obstáculos o posiciones fortificadas, con una estrecha colaboración con la aviación, esta rápidamente ayuda a debilitar las fuerzas enemigas. En este sentido, la propia aviación alemana se va a volcar
hacia la construcción de aviones que sirvan a este propósito, ¿no? Ensudet es un firme defensor de los bombarderos en picado y así pues tanto el Henschel 123, que es un bombardero biplano de ataque en picado, como luego el más famoso de todos, el Junkers 87 Stuka, van a estar destinados fundamentalmente a esta labor de atención y de ayuda al ejército en su labor de ataque. Y lo hicieron de una forma espectacularmente positiva para sus intereses en Polonia, sobre todo la primera campaña de la Segunda Guerra Mundial. Después la aviación desempeñó un papel también muy importante a la hora de tomar Noruega, fundamentalmente por su carácter de aviones, o por su parte de aviones de transporte de la infantería, y tuvo un papel muy destacado en la campaña del oeste, aunque ya se ha dicho que sufrió más bajas que los aliados realmente, ¿no? Se desgastó enormemente, pero es sobre todo cuestionada en la batalla de Inglaterra. Y la batalla de Inglaterra porque la Luftwaffe está en una situación de clara inferioridad por dos razones fundamentales. Una, porque los bombarderos no han sido concebidos con un carácter estratégico y por tanto Alemania no tiene sus bombarderos, ya que Hitler no ha previsto la guerra con Gran Bretaña, y por otro lado los cazas tienen un radio de acción menor, pueden estar menos tiempo sobre el aire porque vienen desde Europa volando y cuando llegan a las Islas Británicas ya llevan un rato de vuelo y por tanto los británicos les esperan, ¿no?, para combatir en las mejores condiciones posibles, y además la pérdida del aparato pues supone la del piloto y la del avión, claro. Sí, efectivamente es así. Como hemos visto, Ensudet, que era un firme defensor de la teoría del ataque táctico, cancela incluso en el año 38 los proyectos de bombarderos estratégicos que había en aquel momento. Cuando llega el momento de la batalla de Inglaterra, inicialmente Hitler ni siquiera tiene intención de combatir contra Gran Bretaña y de hecho después de la caída de Francia se intenta firmar la paz con el Reino Unido, que no se consigue. La Luftwaffe va a ser la encargada de iniciar la primera fase de la operación León Marino, que sería ese ataque a las Islas Británicas, y debe conseguir la superioridad aérea. La superioridad aérea la necesita conseguir destruyendo a la RAF, a la Fuerza Aérea Inglesa, en su propio territorio, pero efectivamente carece de los medios necesarios para llevarlo a efecto. Además de lo que ya se ha apuntado, habría que añadir que Alemania sí contaba con un caza de largo alcance, que era el Messerschmitt Bf 110, un caza bimotor, triplaza, y en la teoría de los estrategas alemanes debía ser superior o ser capaz de entrar bien dentro del territorio enemigo y batir a los propios cazas enemigos allí. No obstante, en la realidad del combate frente a los aviones de la RAF, tanto el Hurricane como el Spitfire, el Messerschmitt Bf 110 se va a ver claramente superado. Y además los británicos cuentan con el radar, que se ha hablado mucho de que había una disparidad de fuerzas en conflicto entre la RAF y la Luftwaffe, y realmente lo que a cazas se refiere estaban bastante parejos ambas fuerzas aéreas, y además con la ayuda inestimable del radar los británicos eran capaces de concentrar su fuerza allá donde venía el ataque por parte de los alemanes. Todo ello combinado pues da como consecuencia la imposibilidad de derrotar a la RAF y de conseguir la superioridad aérea, y por lo tanto pues se pospone la operación León Marino por tiempo indefinido. El Messerschmitt 110, digamos que fue en el sentido para el que estaba concebido, fue un cierto fracaso. Luego se reconvirtió como caza nocturno, pero no fue excesivamente, digamos, efectivo. Se esperaba más de él en general. Se intentó también reciclar como caza de picado, ¿no? Pero no era posible por la estructura del avión. Sí, se intentó utilizar tanto... En general, los aviones de caza que quedaban obsoletos se utilizaban en tareas de caza-bombardeo. Tanto los Messerschmitt 109 que van quedando más antiguos para tareas de caza contra caza como los Bf 110, pero efectivamente no surtieron un gran efecto en esas tareas. Como caza nocturno sí llegó a obtener bastante éxito porque disponía de dos facetas fundamentales. Tenía capacidad para 3 tripulantes, como he dicho con anterioridad. Los alemanes fueron pioneros en la introducción del radar aerotransportado y de esta manera tenía el piloto y un radarista, tenía espacio suficiente para instalar un radarista y además podía soportar el peso que suponía el radar como tanque de combustible y armamento adicional para derribar a los bombarderos. Le dio una cierta ventaja. Bueno, en el frente oriental, en el frente ruso, como suele decirse, en general la guerra aérea tuvo menos importancia que en el occidental, entre otras cosas por las grandes distancias. La diferencia numérica de los soviéticos sobre los alemanes era tremenda, pero la diferencia de instrucción y de los propios aparatos de los alemanes sobre los soviéticos, la calidad, en el caso alemán era superior a la soviética en los primeros estadios de la guerra. Sí, absolutamente. Hay que tener en cuenta que en el primer día de la operación Barbarroja se dice que la Luftwaffe fue capaz de destruir más de 1.800 aviones soviéticos. Y en el primer mes de operaciones, más de 7.500 aviones soviéticos fueron destruidos por la Luftwaffe. Muchos en tierra, por cierto. Sí, la mayoría en tierra, efectivamente. No obstante, en ese mismo periodo de tiempo, esas cifras tan extraordinarias vienen a ser aproximadamente entre el 60 y el 70% de las fuerzas totales aéreas de los soviéticos. Pero las pérdidas sufridas por los alemanes venían a ser porcentualmente muy similares. Y además, a pesar de la superioridad técnica tanto de los aviones como de los pilotos,
era difícil reponer esas pérdidas por parte de los alemanes. De tal manera que ese desgaste en la guerra, los soviéticos a lo largo de todo el conflicto demuestran una capacidad absolutamente portentosa de sufrir bajas y aún así reponerse una y otra vez, y los alemanes van a ir perdiendo ímpetu en ese combate. No obstante, esa desproporción en cuanto a la calidad de unos contra otros va a tener como consecuencia que los grandes ases de la aviación alemana, que bueno, de los 100 primeros ases o pilotos con más cantidad de derribos, los 100 son alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de estas victorias van a ser siempre en el frente oriental contra los aviones soviéticos. Un enemigo mucho más fácil que el occidental, que estaba mejor adiestrado y era normalmente de mayor calidad. En Stalingrado los alemanes perdieron una gran cantidad de aviones, fundamentalmente aviones de transporte, pero tuvo su impacto sobre todo en la industria alemana, ¿no? Sí, Stalingrado supone un punto decisivo para la Fuerza Aérea Alemana en la campaña soviética, y hay que tener en cuenta que, claro, cuando queda el sexto ejército de von Paulus aislado en Stalingrado, estamos hablando de más de 250.000 hombres, ¿cómo tienen la osadía los alemanes de intentar mantenerlo por aire? Unos meses antes, en Demiansk, ya había pasado una situación muy similar y la Luftwaffe había sido capaz de abastecer y mantener abastecido a un ejército inferior, en torno a unos 90.000 hombres. Y además en una época más propicia, porque estamos hablando de la primavera. En Stalingrado se le pone todo en contra en ese sentido a la Luftwaffe, estamos hablando de peor tiempo, peores condiciones, mayor distancia a recorrer desde las líneas donde toman los suministros hasta las líneas donde debían abastecer a los cercados, y además la Fuerza Aérea Soviética era mucho más capaz a finales del 42 que a principio del año. Durante el intento de soporte de Stalingrado se decía que tenían que abastecer entre 300 y 700 toneladas diarias de material. Nunca se llegaron a alcanzar esas cifras, y para el final de la batalla efectivamente la Luftwaffe había perdido en torno a 500 aviones de transporte que ya no fueron posibles recuperar durante el resto de la guerra. Llegó a tal extremo la escasez de aviones que se reutilizaron bombarderos en misión de transporte para intentar abastecer a las tropas sitiadas. Bueno, hay que decir que el que planteó esa exigencia tan extrema a la Luftwaffe fue el propio Göring, que fue el que le hizo la promesa a Hitler de que lo mantendría abastecido, ¿no? Bueno, la carencia de combustible en general para Alemania fue uno de los factores esenciales que determinó su estrategia a lo largo de la guerra, pero concretamente en el caso de la Luftwaffe, bueno, a partir del 43 sobre todo impidió una formación adecuada de los pilotos porque no podían volar muchas horas. Sí, efectivamente Alemania tenía muy claro desde el principio de la guerra que era muy dependiente del petróleo del exterior. Y de hecho las conquistas del eje van un poco encaminadas a conseguir pozos petrolíferos, ¿no? Hungría, Rumanía con Ploesti va a ser una de sus principales fuentes de suministro. Intenta conquistar el Cáucaso, que no llega a conseguirlo adecuadamente. Egipto incluso también podía haber sido, en caso de que Rommel hubiera conquistado, un lugar del cual obtener petróleo. Y como contrapartida sí que consiguen fabricar bastante cantidad de combustible sintético. A partir de carbón y otros minerales consigue fabricar combustible sintético. Pero en cualquier caso, efectivamente, la carestía de combustible a lo largo de toda la guerra va a ser un punto fundamental para la máquina de guerra alemana. Lo que es la Luftwaffe, claro, nos encontramos con dos problemas. Por una parte, la falta de combustible, que va a ser muy acuciante, especialmente a partir de la segunda mitad del año 44. Y por otra parte, estamos en una situación muy diferente al comienzo de la guerra. Al comienzo de la guerra, las tripulaciones estaban recién formadas, venían de la experiencia de combate en España, habían tenido todo el tiempo posible para su formación y preparación, y según va avanzando la guerra, los pilotos experimentados no pueden regresar a las unidades de conversión para adiestrar a los futuros ases, sino que tienen que estar combatiendo constantemente en el frente, y además la baja continua y la pérdida de efectivos en primera línea hace que sea necesario adelantar y acelerar en todo lo posible el proceso de formación, de tal manera que efectivamente según va avanzando la guerra, los pilotos de la Luftwaffe cada vez van teniendo una formación más escasa y por lo tanto van estando en inferioridad en ese sentido con los pilotos aliados. Bueno, y eso se traduce también en que el bombardeo aliado de Alemania fue todavía más devastador. Fue enormemente devastador para Alemania, pese a lo cual es la época en la que Alemania, 1944, alcanza el pico de producción más alto en todos los aspectos, también en la fabricación de aviones. Y además el bombardeo de Alemania, que produce unas espantosas bajas entre la población civil, las produce también entre quienes protagonizan el bombardeo, porque la tasa de bajas era muy alta entre quienes bombardeaban. Sí, especialmente en el año 43. Hay que tener en cuenta que lo que sería el bombardeo estratégico sobre Alemania empieza de una manera efectiva en el año 43 con la octava Fuerza Aérea Americana bombardeando por el día y la RAF británica por la noche. Al principio, en el año 43, los aliados no disponen de cazas que puedan escoltar a los bombarderos muy al interior de Alemania,
sino que únicamente pueden escoltarlo durante la primera parte del trayecto, de tal manera que quedan desprotegidos en la parte central, digamos así, de la misión. Y ahí efectivamente la Luftwaffe se emplea con energía y consigue unas tasas de bajas muy elevadas contra los bombarderos aliados. De hecho, los ataques a Schweinfurt se llegan a contabilizar más de un 20% de bajas por parte de los bombarderos, totalmente inasumible, o sea, que hubiera provocado el colapso del arma de bombardeo americana en poco más de un mes. No obstante, a partir del año 44, en febrero o marzo del 44, empiezan a introducir los aliados cazas de largo radio de acción, los P-51, P-47, Thunderbolt y los P-38, que ya hacen cambiar de una manera muy significativa las tornas. Los pilotos de caza alemanes, una vez que despegan, se tienen que enfrentar no solo contra los bombarderos americanos, que están fuertemente defendidos, ¿no? El B-17 se conocía como la fortaleza volante por todas las ametralladoras defensivas que tenía, sino que además debe luchar contra los cazas de escolta. De tal manera que en ese ínterin los bombarderos tienen el tiempo suficiente como para lograr su objetivo. Adolf Galland, el famoso piloto alemán que era el jefe del mando de caza, llegó a exclamar durante esa época que combatían en una desproporción de 1 a 7 los alemanes contra los pilotos aliados. Y a pesar de todo, efectivamente, gracias a la labor de Albert Speer, ¿no?, y de Erhard Milch, se consigue unas cifras de producción de aviones absolutamente asombrosas, ¿no? En el mes de julio del año 44, sometido a intensos bombardeos, y ya con los aliados habiendo tomado Normandía, se iban a fabricar más de 3.000 aviones de caza por parte de los alemanes. Y son cifras que se van a mantener prácticamente inalteradas hasta el final de la guerra, siempre por encima de los 2.000 aviones. Nos queda un último aspecto del que no vamos a poder hablar hoy, lo vamos a dejar para hacer un programa propio, que es el de los aviones a reacción, que surgen justo en este momento y que creo que merecen su espacio propio también, que tiene lugar en este momento de la guerra. Como digo, don Jorge Tejedor, muchísimas gracias por habernos resumido con esta precisión este importante aspecto de la historia contemporánea y concretamente de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos contar con usted muy próximamente. Será un placer, muchas gracias. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.